Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a un podcast más de Agua Seikatsu. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema un poquito controversial, podría ser para algunos, pero bueno, yo creo que es de también vital importancia de que hablemos sobre las diferencias culturales y cómo la historia ha involucrado bastante para que las culturas asiáticas sean, como los estamos viendo actualmente, muy estrictos, muy rígidos, y también, por ejemplo, la cultura latinoamericana. Obviamente esto no lo voy a estar haciendo con un concepto de hate o de que quién es mejor quién. Ajá. Lo más importante de todo esto es por qué estamos pensando de esta manera. Se podría decir de que yo tengo la visión de ambas partes. Tengo la visión latinoamericana, en especial la de México, y obviamente también tengo la visión y la forma de pensar japonesa. Porque como todos ustedes saben, pues mi mamá es japonesa y mi papá es mexicano. Ok, vamos a retomar la historia primero de Latinoamérica. Y en esta ocasión me voy a concentrar más en México, porque pues obviamente yo soy mexicano y conozco un poquito mejor la historia de México. Obviamente la estudié aquí. Muy bien, México vamos a ver desde la época prehispánica, cuando todavía estaban los aztecas, los totonacas, los chichimecas, los mayas. Eran distintos tipos de culturas que a su vez eran, ¿cómo les puedo decir? ¿Politeístas? Sí, pero también su forma de regir la cultura, también cómo se estaba rigiendo la cuestión gubernamental, también cómo eran, por ejemplo, los mayas, que eran astrónomos, que eran más matemáticos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo eran los aztecas? Los aztecas eran más de intercambios, de mercados, trueques. El sistema de cultivo era mucho más avanzado que de otras civilizaciones por medio de las chinampas, etcétera, etcétera. Puede que alguno de los historiadores me pueda ayudar a complementar este tipo de, bueno, de plática que estoy haciendo. Pero, ¿qué es lo que más influyó después de todo esto? Obviamente, la conquista de los españoles. Al venir los españoles, más bien, obligaron a todas las civilizaciones prehispánicas a tener una forma de pensar, una forma de vivir muy diferente a lo que ellos estaban acostumbrados, obviamente al estilo europeo. Ahora, ¿cómo influyó también esa forma de pensar de los europeos para que tuviéramos el México de hoy? Obviamente, bueno, vamos a hablar de la cuestión social. Las cuestiones sociales cambió drásticamente a ser unas divisiones sociales económicas. Yo creo que desde la época prehispánica ya había esa diferencia social por, obviamente, digamos, el Tlatoani, que era la máxima exponencia de la cultura, digo, de la civilización. Y de ahí iban los sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya existía la pirámide social. Y después de la conquista española, esa pirámide cambió a ser, por ejemplo, la parte más alta, que son los españoles. Después venían los criollos, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Ahora, como se podría decir, esa diferencia, ¿cuál podría ser la palabra correcta? Esa división social entre las razas, porque pues sí, vamos a hablar seriamente, no vamos a decir de que esta es una raza nueva que salieron, que son los criollos, también empezaron a tener mucho poder, pero no tanto como los españoles que estaban viviendo en la Nueva España. Ahora, los indígenas que estaban en la parte más baja, que no debió haber sido así, bueno, es una utopía, de que todos vivamos felices y todo, como dice John Lennon, ¿no? Imagine the world, there is no religion, o sea que no hay religiones, no hay divisiones sociales, etc. Esa es una utopía. Pero
La realidad es de que los indígenas estaban hasta la parte más baja. ¿Y eso cómo se resentía? En los impuestos, en que eran como esclavos. Por ejemplo, también de que yo soy arquitecto, también se nota muchísimo eso en la arquitectura, de que las iglesias, cómo construían las iglesias. Existía el atrio, que es la parte exterior de la iglesia, ajá, que era la placita, o sí, era una placita muy pequeña, donde estaban permitidos los indígenas tomar misa, o sea, en la parte fuera de la iglesia, o sea, los indígenas no tenían el permiso de poder entrar a escuchar la misa, lo tienen que escuchar desde fuera. Vean qué curioso, los españoles los obligaban a que fueran católicos, pero no podían entrar a la iglesia. O sea, desde ahí dices, no puede ser. Bueno, estamos en el siglo XXI, una forma de pensar muy diferente a lo que era en el siglo XVI. Ajá. Ahora, también dentro de la arquitectura, las puertas principales de las iglesias eran muy reducidas, muy pequeñas. Esto te obligaba a que te inclinaras para que tú hicieras, ahora sí, una reverencia ante el altar que estaba la imagen de Jesucristo. O sea, hasta en eso tenía que pensar de que tú, la forma de diseñar la puerta, tenías que agacharte para poder obligatoriamente dar la reverencia ante Jesucristo. Está bien. Pasaron los años, y bueno, ¿cuál los años? Los siglos, hasta 1810, de que empezó la independencia de México, y de ahí se forjó también una nueva civilización, de que ya es ahora sí la identidad mexicana. Uh-huh. Y de ahí pues surgieron varias cosas, varias intervenciones, intervención de los Estados Unidos, intervención francesa, y también empezaron a entrar muchísima cultura, diferentes culturas más bien, holandesas, alemanas, francesas, de todo empezaron a crecer muchísimo dentro de la cultura, dentro de la civilización mexicana. Ahora, ¿cómo somos los mexicanos? Vamos a ver, los mexicanos literalmente somos, pues sí, yo lo veo, es mi forma de verlo, o sea, no estoy diciendo que así son los mexicanos, pero como yo lo veo, son unas personas muy, muy trabajadoras, ¿sí? Sumamente trabajadoras, pero para poder conseguir algún proyecto, alguna meta, se tiene que esforzar muchísimo, tiene que vencer muchísimas trabas o más bien brincar muchos muros para poder conseguir alguna meta. Uh-huh. Ya sea de que algunos de tus compañeros no te ayudan o tus mismos compañeros te dicen, no, tú no vas a crecer. Si yo no crezco, tú no creces y te jalan. Esa es una. Por ejemplo, hay otras ocasiones en las que el mismo mexicano tiene que esforzarse por la cuestión económica, por la cuestión de su piel. O sea, hay diferentes motivos en las que un mexicano se le dificulta poder crecer aquí dentro de su mismo país. Vamos a retomar un poquito otra vez hacia atrás. ¿Qué es lo que pasó con la televisión? El descubrimiento o el invento de la televisión a color. Fue un mexicano el que inventó la televisión a color, pero aquí en México lo tomaron como un loco, fue a Estados Unidos, lo patentó en Estados Unidos y gran éxito. Ajá. Entonces, se podría decir de que ni entre nosotros mismos no nos creemos, o sea, no creemos que la gente mexicana o latinoamericana es capaz de poder ser algo más grande. Entonces, contra esa corriente tenemos que estar creciendo o tenemos que estar viviendo contra corriente. Ajá. Ahora, vamos a ver del otro lado. La cultura japonesa, pues obviamente voy a hablar un poquito más de la cultura japonesa porque pues yo soy japonés también. Pues también al principio si vamos a igual también de la época prehispánica, que obviamente no existió la época prehispánica, sino se le conocía más bien como la época de la guerra Senji Jidai, que en Japón eran diferentes tipos de casas o diferentes familias de las que tenían grandes extensiones de terrenos, ajá, y de ahí se fueron peleando entre todas las familias y de ahí salieron los famosos samuráis. Todos conocemos a los samuráis, pero ¿cuál es la esencia del samurái? Que es el pensamiento samurái, que es igual al Bushido. El Bushido es la forma de pensar, el estilo de vida de un samurái.
No podemos generalizar de que todos los samuráis son sumamente educados, son sumamente magníficos, etcétera, etcétera. Pero obviamente los líderes, los grandes líderes samuráis, por ejemplo, existen los 7 pilares del Bushido. Dentro de estos 7 pilares del Bushido, ahorita no los voy a contar todos. En el próximo podcast vamos a hablar en especial acerca del Bushido y del estilo de vida del samurái. Pero uno de ellos es no tomar ventaja de los demás. Ajá. Desde ahí ya va a empezar bien. No tomar ventaja de los demás, o sea, vamos a apoyar. Es el vivir para servir. Ese es el pensamiento samurái. Otro pensamiento, otro pilar del Bushido es de que no van a tomar, ¿cómo les podría decir? Es el respeto mutuo. Ajá. Yo te respeto, tú me respetas, vamos a vivir en paz. Así va a ser. Obviamente, si se declara la guerra entre las castas, el samurái va a tener que defender el honor, ajá, de su emperador, bueno, no es emperador, de su líder, de la familia. Esa palabra de honor, ¿ustedes creen que aquí en Latinoamérica y en especial México existe ese honor? Bueno, eso vamos a hablar un poquito después. Y Japón empezó a crecer muchísimo económicamente, socialmente, cuando empezaron a llegar los primeros extranjeros a Japón. Como ya les había comentado, los primeros extranjeros que llegaron a Japón fueron los holandeses, los franceses, alemanes, mexicanos. También llegaron mexicanos a Japón y hubo un intercambio cultural entre México y Japón empezando de los 1700, ya lleva mucho tiempo ese intercambio cultural. Y Japón empezó a aprender mucho de los diferentes países. Esa es otra, empezó a aprender, empezó a crecer, pues obviamente gracias al intercambio cultural con los diferentes países. Ahí vamos otra, honor, crecimiento. Ajá. Ahora, llegó una época en la que yo siento que Japón se empezó a desviar, así lo siento yo, se empezó a desviar por las intervenciones con los diferentes países, con los diferentes vecinos. La intervención a Corea, la intervención a Manchuria y después a toda China, y también la guerra con Rusia, y de ahí empezó la Segunda Guerra Mundial y Japón sintió de que era invencible y empezó a tratar de dominar todo el continente asiático. Llegó hasta la India, hasta el norte de Australia, todas las islas del Pacífico. Pues bueno, en agosto de 1945 Japón se rinde ante los Estados Unidos y ahora Japón tiene que renacer nuevamente. Pero ¿qué pasó con Japón? Japón no se quedó con los brazos cruzados y volvió a tratar de crecer económicamente y socialmente porque quedó devastado. Quedó devastado porque pelearon al nombre de su emperador y el emperador se rindió y dijo, ya, hasta aquí le dejamos. Entonces, Japón tuvo que volver a crecer con un nuevo esquema de gobierno, en una forma nueva de vivir al estilo un poquito americano. Obviamente no fueron 100% americanos, pero pues sí tuvo una gran influencia sobre los 50, 60, 70 en Japón. Y Japón empezó a crecer, empezó a crear diferentes empresas, empezó a crear varios inventos. No sé si ustedes han visto, bueno, aquí los de México, y si son de otros países, les recomiendo mucho un programa de la NHK que se llama Proyecto X. Buenísimo programa, es un programa excelente que te va a ilustrar y te va a abrir los ojos de la posguerra, el Japón, ¿cómo se dice? El Japón en la posguerra. De todas las empresas, de todos los inventos de la ingeniería japonesa, para poder crecer y ser una potencia económica a la que conocemos el día de hoy. Pero uno se va a quedar pensando, ¿por qué Japón, a ser un país tan pequeño, 3 veces más pequeño que México, y con una población mucho menor que la de México, con un ecosistema más reducido que la de México, es tan potente? Muchos me van a decir, pero tiene una deuda externa muy, 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 muy grande. Sí,
Lo sé, conozco, reconozco que Japón tiene varios problemas, no es perfecto, no, yo sé que ningún país es perfecto, tiene problemas. Ahorita, actualmente, Japón tiene una deuda externa muy fuerte, pero aún así, ¿qué es lo que lo hace grande a Japón? Es, como ya había dicho anteriormente, es el honor, respeto y la rectitud. Ujú. Y más otras virtudes que siento que también no solamente Japón, sino por ejemplo también Alemania, los Países Bajos, los países nórdicos también lo tienen, pero la perseverancia también. Esa forma de estilo de vida es lo que lo hace grande a varios países. ¿Qué está pasando con Latinoamérica y con México? En México tenemos una triste palabra, yo lo siento triste, es que nos está atrapando a nosotros mismos, que es al ahorita. Ahorita, no te preocupes. Ah, ahorita lo entrego. Dile eso a un europeo, a un japonés, el ahorita y te va a decir, ¿what? ¿Qué es eso? No te, o sea, ahorita es ahorita, en este momento. Ay, no te preocupes. Pues uno como latinoamericano dice, pues sí, pues de qué me preocupo. Pero como extranjero va a decir, ¿cómo no me voy a preocupar si esta es una situación muy complicada? Entonces hay varias cosas en las que yo siento de que tenemos que cambiar como latinoamericanos ese chip para poder, eh, ¿qué te podría decir? Para poder crecer. Yo sé de que México tiene demasiado potencial y lo he dicho en diferentes TikToks de que Latinoamérica, no solo México, Latinoamérica tiene demasiado potencial. Pero ¿qué es lo que le hace falta? Perseverancia y honor. ¿Honor a qué? Honor a uno mismo, honor también a crecer. Para ti, ahorita si quieres, recapacita lo que yo estoy diciendo. Puedes que no estés de acuerdo conmigo o si estás de acuerdo conmigo, pero ¿qué es lo que le hace falta a Latinoamérica para ser no potencia mundial, sino para poder tener ese crecimiento? Tener la potencia mundial, muchos añoran el ser una potencia mundial. Muchos quieren de que haya una utopía, de que sea un país con grandes riquezas, con grandes lujos y todo. De que, ay, quisiera ser como Arabia Saudita, quisiera ser como Dubái, de que todos tienen Ferraris y todo. Pues sí, pero ¿de qué sirve? Ahorita Japón también está pasando por una cuestión muy difícil socialmente, muchos suicidios, mucho todo eso. En cambio, Latinoamérica también tiene problemas económicos, pero aún así vive feliz. Muchos viven feliz en la situación en la que estén. Podemos decir de que una gente de que se dedica al campo es sumamente feliz. Tiene lo necesario, lo suficiente para poder ser feliz. ¿Tú qué preferirías? ¿Tener mucha riqueza, muchos lujos y todo, y ser casi casi reconocido a nivel mundial y salir en Hollywood y todo? Muchos de ellos no son felices, a pesar de tener mucho dinero. Viven al estrés de los paparazzis, al estrés de las cuestiones económicas, por ejemplo, como, ¿cómo se dice? De que te demandan, muchas demandas y todo, porque gente te quiere robar el dinero. O literalmente vivir módicamente con lo necesario y feliz, con la familia. Que eso es lo que a Japón también le hace falta, la convivencia familiar. Pero bueno, ahí ya estamos viendo muchas diferencias. Latinoamérica vive feliz con su familia, con sus tradiciones, con sus costumbres, comidas y todo, a pesar de cómo estén viviendo económicamente. Y Japón, Corea, China están viviendo momentos un poquito complicados porque pues no tienen tanta convivencia con la familia. Tradicionalmente o culturalmente no son tan vastos como los que tiene Latinoamérica, etcétera, etcétera, y viven estresados. No puedo asegurar de que viven tristes o todo eso, pero sé que viven estresados. Porque creen que tienen tantos problemas ahorita, en especial Japón, de que problemas demográficos. Ahorita Japón está teniendo problemas demográficos de que no hay niños. Y aquí en Latinoamérica es de, otra vez te embarazaste. Bueno, muchas felicidades. Pero vamos a ver esas diferencias, ¿no?
Son diferencias buenas, son diferencias malas, el bueno y lo malo. Yo siempre he vivido con ese pensamiento de que no existe lo bueno y lo malo, somos diferentes, tenemos que vivir con esa diferencia y aceptar esas diferencias. Por eso no puedo decir es bueno, es malo, porque eso está mal categorizar qué es bueno y qué es malo, ¿sí? Esa es mi forma de ver. Ustedes podrán tener su opinión un poquito diferente y si están de acuerdo conmigo, háganmelo saber. Ay, perdón, ya pegué el micrófono. Escríbame en sus comentarios cómo podemos vivir bien. ¿Qué es vivir bien para ustedes? Ajá. Recapacitemos bien ese pensamiento y, por ejemplo, Japón, ¿qué le hace falta? Yo siento para poder empezar a vivir bien. Japón le hace falta mucho la convivencia familiar, la estabilidad emocional y también la carga de trabajo que no sea tan fuerte, porque en los años 50, 60 la carga de trabajo era tan abismal de que eso lo ayudó a hacer ahorita lo que es la potencia. ¿Cuántas empresas japonesas no tenemos aquí en México? Y obviamente la mayor parte es automotriz y también en cuestiones electrónicas. Bueno, electrónicas un poquito más las coreanas, Samsung, LG, etcétera, ¿no? Y ¿qué le hace falta a México, en especial México, para poder ser más grande en cuestión económica? De que la gente sea más responsable en sus gastos. He visto cómo gastan los mexicanos. ¡Wow! Impresionante. Las deudas que tienen con los bancos, etcétera, etcétera. No me malinterpreten. Yo sé, bueno, yo he visto, pero no sé, yo he visto cómo se endeudan gente por querer sacar a su familia. Está bien, está bien. Si es realmente para salir adelante con su familia, perfecto. Pero he visto cómo se endeudan por una televisión. ¿En verdad será falta tanto que haya una televisión y un Sky en la casa? Está sobre ustedes, está sobre la mesa la discusión. Ajá. También, ¿será necesario de que tengan, por ejemplo, yo necesito una laptop? En serio, realmente, ahorita como están las cosas, ¿necesitas una laptop? ¿Tu familia qué necesita? Necesita comida, necesita medicinas. Y más ahorita en estos momentos que estamos en el coronavirus, necesita una protección de salud. Sé perfectamente de que los seguros de vida son muy caros. Ok, no tengo lo suficiente dinero para poder pagar el seguro de vida, pero entonces vamos a protegernos. Japón también está pasando por esos problemas. Japón ahorita ya hay mucha gente de que se está quedando sin trabajo por la pandemia y de que ahorita no tiene para gastar. Ahí esa es una diferencia. El japonés no está gastando, sin embargo no está recibiendo dinero. El gobierno de Japón les está dando un apoyo, pero no lo suficiente para sacar adelante, para salir adelante con toda la familia. Entonces, ese es el problema. El japonés no está gastando dinero. Lo está tratando de ahorrar todo lo que se pueda. Entonces, Japón está incentivando mucho tienes poco dinero, pero trata de gastar. Te estoy regalando el sistema de transporte, te estoy regalando viajes, descuentos muy buenos para que tú puedas ir de turismo, etcétera, etcétera. O sea, que el dinero empiece a circular. ¿Qué está pasando en México también? En México estamos teniendo ahorita algunos problemas en cuanto al turismo. Apenas se está reactivando el turismo en México y qué bueno. Qué bueno, México vive parte del Producto Interno Bruto aquí en México es gracias al turismo. Obviamente lo primordial es la agricultura, la exportación, importación del sector primario, que es la agricultura, también la minería. Pero el turismo también es parte importante de la economía mexicana, entonces se tiene que reactivar eso, pero para que se tenga que reactivar, todos tenemos que tener el compromiso de protegernos contra el coronavirus. Bueno. Es una plática bastante larga que yo siento que no me voy a alargar demasiado, también para no aburrirlos. Pero ahí estamos viendo muchas diferencias. Ajá. Yo amo ambos países. ¿Qué es lo que amo de México? Amo su gente, amo su coraje de no quedarse atrás.
su ímpetu, su ingeniería. La ingeniería mexicana es impresionante. Su gastronomía, su historia, la bandera mexicana se me hace potente, muy, 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 muy potente. Y ahora, ¿qué me encanta de Japón? Me encanta su honor, su disciplina. Ujú. También me encanta mucho la gastronomía japonesa, la arquitectura, todo lo que es la historia, la cultura, la diversidad que hay en Japón. Ujú. Entonces yo digo, para cerrar ya este podcast, debemos, como lo que hizo Japón, hay que tomar lo mejor de cada país para crecer uno mismo. Y si uno crece, si uno crece, nuestro alrededor también va a empezar a crecer. Vamos a aprender lo mejor de cada país. No solamente que, el dracuqueo y todo eso. No, 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 no. Ay, Dios, cómo me choca eso. La verdad, o sea, es divertido, sí, vamos a divertirnos. No todo el tiempo va a ser de vamos a esforzarnos y enfocarnos. No, no, no. También hay que divertirnos, pero hay que aprender a separar lo que es divertido, lo que es beneficiario. ¿Está bien dicho esa palabra? Benéfico, beneficiario, benéfico para nosotros. ¿Qué nos va a ayudar a crecer como persona? ¿Sale? Entonces se los dejo mucho de tarea eso, mis queridos alumnos, alumnas y alumnos. Entonces ya les dejé muchos temas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para crecer como persona y qué es lo que podemos tomar lo mejor de cada país? ¿Sale? Entonces yo les deseo lo mejor. Acepto todo tipo de comentarios, también hay que tener mucho respeto. Si tienen algún comentario, vayan a mi Instagram, ahí también les puedo ayudar en cualquier duda que tengan sobre la cultura, sobre Japón, también las becas, etcétera, etcétera. O si simplemente me quieren dar un saludo, estoy a sus órdenes. También vayan obviamente a mi TikTok, ahí denle muchos clics, muchos likes, ahí se los encargo muchísimo. Y nos estamos viendo y escuchando, para las personas que me están escuchando en Spotify, en el próximo podcast. Acuérdense, todos los lunes voy a estar subiendo un podcast en la noche para que mientras ustedes estén manejando, cenando o estén preparando la comida, estén escuchando mi dulce voz y disfrutemos un momento agradable para poder aprender de la cultura japonesa. Y también les mando un cordial saludo a todas las personas que me están viendo aquí por medio de YouTube. Así, claro, también es por YouTube. Para que también dejen aquí sus comentarios. Estoy a sus órdenes. Daigo Sensei se despide. Que pasen muy bonito día. Oyasumi. Sayonara.